La pedagogía de Philippe Perrenud se ha convertido en una de las referencias más importantes de la educación actual, especialmente por su desarrollo del enfoque basado en competencias. Sus ideas surgieron como respuesta a las limitaciones de los modelos educativos centrados exclusivamente en la transmisión y memorización de contenidos. Para Perrenud, la finalidad de la escuela no debe ser únicamente acumular conocimiento, sino preparar a las personas para actuar eficazmente en situaciones reales y complejas de la vida. El concepto central de su propuesta es la competencia. Perrenud define una competencia como la capacidad de movilizar conocimientos, habilidades, actitudes, valores y recursos personales para resolver problemas o enfrentar situaciones concretas. Desde esta perspectiva, no basta con saber algo, es necesario ser capaz de utilizar ese conocimiento de manera pertinente y eficaz cuando las circunstancias lo requieren. Esta visión implica una transformación profunda de la enseñanza. En lugar de organizar el aprendizaje únicamente alrededor de contenidos disciplinares, el docente debe plantear actividades y situaciones que permitan a los estudiantes aplicar lo que aprenden. El conocimiento sigue siendo importante, pero adquiere sentido cuando se utiliza para comprender, decidir, crear o resolver problemas. Por ello, las tareas escolares deben acercarse a contextos auténticos y significativos. Otro aspecto fundamental de la pedagogía de Perrenud es la atención a la diversidad del alumnado. Reconoce que los estudiantes poseen diferentes ritmos, intereses, capacidades y experiencias previas. En consecuencia, propone una enseñanza diferenciada que adapte estrategias, actividades y apoyos a las necesidades de cada persona. El objetivo es favorecer el éxito educativo de todos los alumnos y reducir las desigualdades que frecuentemente reproduce el sistema escolar. Perrenud también concede gran importancia a la evaluación formativa. Considera que evaluar no debe consistir únicamente en calificar resultados finales, sino en obtener información que ayude a mejorar el aprendizaje. La evaluación debe servir para identificar dificultades, orientar al estudiante y ajustar las prácticas docentes. En este enfoque, el error deja de verse como un fracaso y se convierte en una oportunidad para aprender. Asimismo, destaca la necesidad de desarrollar la autonomía del alumnado. La escuela debe formar personas capaces de reflexionar sobre su propio aprendizaje, tomar decisiones, trabajar en equipo y asumir responsabilidades. Estas capacidades son esenciales para desenvolverse en sociedades cada vez más complejas y también más cambiantes. La pedagogía de Seymour Papert representa una de las contribuciones más innovadoras a la educación contemporánea, especialmente en la relación entre aprendizaje y tecnología. Influido por las investigaciones de Jean Piaget, con quien trabajó en Suiza, Papert desarrolló una teoría conocida como construccionismo, que amplía las ideas constructivistas y propone que las personas aprenden mejor cuando construyen objetos significativos que pueden compartir, analizar y mejorar. El construccionismo parte de la idea de que el conocimiento no se transmite de manera pasiva desde el profesor al estudiante. Por el contrario, cada persona construye activamente su comprensión del mundo a través de la experiencia. Papert añadió que este proceso se fortalece cuando el aprendiz crea algo tangible o visible, como un programa informático, un robot, una maqueta, un texto o cualquier proyecto que exija reflexión, creatividad y resolución de problemas. El acto de construir un producto externo favorece la construcción interna del conocimiento. Uno de los aspectos más conocidos de su propuesta fue el uso educativo de las computadoras. Papert no veía la tecnología como una simple herramienta para repetir ejercicios o memorizar contenidos. Consideraba que las computadoras podían convertirse en instrumentos para pensar, explorar y crear. Su objetivo era que los estudiantes utilizaran la tecnología para desarrollar ideas propias, experimentar y aprender de sus errores. Con esta finalidad participó en la creación del lenguaje de programación Logo, diseñado específicamente para niños. Mediante instrucciones sencillas, los estudiantes podían controlar una tortuga gráfica que realizaba dibujos en la pantalla. Al programar movimientos y observar los resultados, los niños desarrollaban nociones matemáticas
espaciales y lógicas de forma activa y significativa. Más importante que aprender programación era aprender a pensar sobre el propio pensamiento. Papert defendía la importancia de la motivación personal en el aprendizaje. Sostenía que los estudiantes aprenden con mayor profundidad cuando trabajan en proyectos que les interesan y que tienen sentido para ellos. Por ello cuestionó los modelos educativos excesivamente centrados en la repetición, la estandarización y la evaluación memorística. En su opinión, la escuela debía convertirse en un espacio donde los alumnos pudieran investigar, experimentar y desarrollar iniciativas propias. El papel del docente también cambia en esta perspectiva. El profesor deja de ser la fuente exclusiva de conocimiento y se convierte en un facilitador que acompaña, orienta y ayuda a los estudiantes a superar dificultades. El énfasis se desplaza desde la enseñanza hacia el aprendizaje. La pedagogía de Jerome Brunner ocupa un lugar destacado en la teoría educativa contemporánea, por su énfasis en el papel activo del estudiante en la construcción del conocimiento. Brunner fue uno de los principales representantes de la psicología cognitiva y desarrolló sus ideas en diálogo con las aportaciones de otros autores como Jean Piaget y Lev Vygotsky. Su propuesta pedagógica se centra en comprender cómo las personas aprenden y cómo la enseñanza puede favorecer el desarrollo de las capacidades intelectuales. Uno de los conceptos más conocidos de Brunner es el aprendizaje por descubrimiento. Según esta perspectiva, los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en la búsqueda y organización de la información, en lugar de limitarse a recibir conocimientos ya elaborados. El aprendizaje resulta más significativo cuando el alumno explora, formula hipótesis, experimenta y encuentra relaciones entre los distintos elementos de una situación. El papel del profesor consiste en diseñar experiencias que estimulen la curiosidad y el pensamiento autónomo. Brunner consideraba que cualquier contenido puede enseñarse de manera adecuada a cualquier persona, siempre que se adapte a su nivel de desarrollo intelectual. Esta idea dio origen al concepto de currículo en espiral. Según este principio, los temas fundamentales de una disciplina deben presentarse desde edades tempranas, de forma sencilla, y volver a abordarse posteriormente con niveles crecientes de complejidad. De esta manera, el conocimiento se amplía y profundiza progresivamente a lo largo de la formación del estudiante. Otro aspecto importante de su teoría es la existencia de 3 modos de representación del conocimiento. El primero es el modo basado en la acción y la manipulación directa de objetos. El segundo es el modo icónico, que utiliza imágenes y representaciones visuales. El tercero es el modo simbólico, que se apoya en el lenguaje y también en los sistemas abstractos de pensamiento. Brunner sostenía que el aprendizaje eficaz integra estas formas de representación y permite pasar gradualmente de experiencias concretas a conceptos más abstractos. La motivación también ocupa un lugar central en su pedagogía. Brunner destacó la importancia de la curiosidad natural y del deseo de comprender el mundo como motores fundamentales del aprendizaje. Por ello, la enseñanza debe despertar el interés del estudiante y ofrecer desafíos intelectuales adecuados a sus capacidades. Asimismo, Brunner subrayó la importancia de la interacción social y del lenguaje en la construcción del conocimiento. La pedagogía de María Montessori constituye uno de los enfoques educativos más influyentes de los siglos XX y XXI. Surgió a partir de las observaciones científicas que Montessori realizó sobre el desarrollo infantil y se basa en la idea de que los niños poseen una capacidad natural para aprender cuando se encuentran en un entorno adecuado. Su método busca favorecer el desarrollo integral de la persona, respetando el ritmo, los intereses y las necesidades de cada estudiante. Uno de los principios fundamentales de la pedagogía montessoriana es el respeto por la autonomía del niño. Montessori sostenía que los niños no son receptores pasivos de conocimiento, sino constructores activos de su propio aprendizaje. Por ello, la función principal del educador no es transmitir información de manera constante, sino preparar las condiciones que permitan al alumno explorar, descubrir y aprender por sí mismo.
El ambiente educativo ocupa un lugar central en este modelo. Las aulas Montessori están organizadas cuidadosamente para facilitar la independencia y el trabajo autónomo. Los materiales se colocan al alcance de los niños y cada elemento tiene una finalidad específica relacionada con el desarrollo de capacidades cognitivas, sensoriales, lingüísticas, matemáticas o sociales. Este entorno preparado permite que los estudiantes elijan actividades de acuerdo con sus intereses y avancen a su propio ritmo. Otro concepto clave es el de los periodos sensibles, etapas del desarrollo durante las cuales los niños muestran una especial disposición para adquirir determinadas habilidades. Según Montessori, cuando el aprendizaje coincide con estos momentos de sensibilidad, se produce de manera más natural, profunda y duradera. Por esta razón, el educador debe observar atentamente a cada alumno para identificar sus necesidades y ofrecer experiencias adecuadas a su etapa de desarrollo. La observación constituye una herramienta esencial en la práctica pedagógica montessoriana. En lugar de dirigir constantemente la actividad del alumnado, el docente observa, acompaña y orienta cuando es necesario. Esta actitud favorece el desarrollo de la concentración, la responsabilidad y la confianza en uno mismo. La pedagogía Montessori también concede gran importancia a la educación para la paz, la cooperación y el respeto mutuo. Aunque promueve la autonomía individual, no fomenta el aislamiento. Los estudiantes aprenden a convivir, colaborar y respetar las diferencias dentro de una comunidad educativa. Es habitual que en las aulas convivan niños de distintas edades, lo que favorece la ayuda mutua. La pedagogía de Fichte se desarrolló en el contexto de las profundas transformaciones políticas y culturales de Europa a comienzos del siglo XIX. Aunque Fichte es conocido principalmente como filósofo, sus reflexiones sobre la educación ejercieron una influencia importante en la formación de los sistemas educativos modernos, especialmente en Alemania. Su pensamiento pedagógico aparece de manera destacada en sus famosos discursos de la nación alemana de principios del siglo XIX, pronunciados durante la ocupación napoleónica de Prusia. Para Fichte, la educación no debía limitarse a transmitir conocimientos o habilidades prácticas. Su objetivo fundamental era la formación integral del ser humano, tanto en el plano intelectual como en el moral. Consideraba que la verdadera libertad no consistía en hacer lo que uno quisiera, sino en actuar racionalmente de acuerdo con principios éticos. Por ello, la educación debía ayudar a las personas a desarrollar la autodisciplina, la conciencia moral y la capacidad de actuar responsablemente. Un elemento central de su pedagogía es la idea de que el individuo se forma dentro de una comunidad. La educación no era un asunto exclusivamente privado o familiar, sino una responsabilidad colectiva vinculada al bienestar de la nación. Fichte pensaba que una sociedad libre y fuerte solo podía construirse mediante ciudadanos educados que realmente compartieran valores comunes y un profundo sentido del deber. En este aspecto, otorgó al Estado un papel importante en la organización y dirección de la educación. Fichte también defendió la necesidad de una educación activa. El aprendizaje no debía basarse únicamente en la memorización de contenidos, sino en la participación del estudiante en experiencias que fortalecieran su carácter y su capacidad de reflexión. El educador debía guiar el desarrollo interior del alumno, ayudándolo a descubrir por sí mismo los principios racionales que orientan la conducta humana. Otro aspecto relevante es su confianza en el poder transformador de la educación. Fichte creía que los seres humanos podían mejorar moral e intelectualmente mediante una formación adecuada. Por ello, veía la escuela como una institución capaz de regenerar la sociedad y de superar problemas políticos, culturales y éticos. La pedagogía de Fichte combina, por tanto, idealismo filosófico, formación moral, compromiso social y educación cívica. Su influencia se percibe en la importancia que los sistemas educativos modernos conceden a la formación del ciudadano, a la responsabilidad pública de la enseñanza y al papel de la educación como instrumento de transformación social.